En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo temor, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a ofrecer este encuentro por el Papa León XIV, por la hermana de Nalo, que acaba de fallecer, por la hermana de Sebastián, que está muy grave, y me está faltando alguien, que es la mamá de Alejandra, que también está pasando un momento difícil, así que vamos a ofrecer este encuentro con la palabra, con Dios, para ellos, ¿sí? Bueno, muy bien. La segunda parte de sola fe es esta gran mentira. Salvo, siempre salvo. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva para retomar un poquito, ¿no? Miren, hay muchas doctrinas de la salvación, pero hay dos que confrontan, y seriamente, dentro de lo que digamos cristianos, ¿sí? Porque los luteranos, si bien son protestantes, son cristianos porque en definitiva creen en Cristo, ¿no? Pero la doctrina de la salvación del luterano o del protestante en general, cualquiera sea la secta, cualquiera sea la iglesia, es totalmente distinta a la doctrina que tenemos los católicos, ¿sí? ¿Por qué? Mira, muy sencillo. Fíjense, ahí hay un escrito arriba, que esto en el material lo van a tener todo. Ellos creen que, como nosotros, que la salvación es por gracia. Claro que la salvación es por gracia, nosotros no nos podemos salvar solos. La salvación es por gracia y por medio de la sola fe. Eso es lo que creen. Que solamente es necesario la fe para ser salvo. ¿Sí? Muy bien. Sin necesidad de las obras. Eso ya lo vimos todo desarrollado en la semana pasada y en el material lo tienen todo, tienen la cita, todo. Ahora vamos a hacer un par de toquecitos eh, para enganchar ahí, ¿no? Dicen, miren qué loco, ¿no? Cuando vos pones la razón, la razón es importante, razón y fe van de la mano, ¿no? No son dos cosas distintas, ¿eh? Pero cuando vos pones la razón por sobre la fe, ahí está el gran problema. Porque díganme si no es razonable pensar como piensan los protestantes. Consideran imposible que si la salvación es por gracia, sea necesario algo más. ¿Sí? Y ahora vamos a ver dónde está el error. ¿eh? Ellos dicen que si la salvación es por gracia, el hombre no tiene que ser absolutamente, no le puede agregar a Dios absolutamente nada para su salvación. Punto, chao. Otra cosa. Eh, y que solamente es necesario aceptar a Cristo como su salvador personal. Si ustedes han ido alguna vez a un culto protestante, una congregación, se van a dar cuenta que lo primero que quieren hacer, lo primero, y lo van a conseguir porque uno ante la gente que hay ahí, que yo, quedas mal, te hacen subir adelante de donde está el pastor, ¿verdad? Al lado del púlpito, como le dicen ellos, y te hacen confesar a Cristo como tu salvador personal. ¿Sí? Y los católicos dicen, "Oh, ahora sí soy hijo de Dios". Y no es así, porque nosotros recitamos el credo todos los días, que esa es la confesión nuestra. Miren, eh, la doctrina católica sobre la salvación es esta otra que también vimos el otro día, lo vamos a tocar un poquito ahora para que entendamos cómo viene la mano. Cristo vino a salvar al mundo, ¿sí? Al mundo entero. Eso se llama redención, la redención de Cristo. ¿eh? Por eso que dice en 2 Timoteo, eh, el, el 2 Timoteo capítulo 2, dice ahí, versículo 4, dice que Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento pleno de la verdad. O sea, ese es el deseo de Dios, que todos nos salvemos. Pero ¿qué ocurre? Cuando se efectiviza la redención, o sea que Cristo muere y resucita, ¿qué se abre para el mundo?
Se abre el cielo. Los judíos, viste que es lo primero que ocurre cuando muere Cristo y expira. Se rompe ¿qué? El velo que había en el templo. Había un velo al medio, del lugar santo al lugar santísimo. Se rompe el velo. Porque antes el judío no podía pasar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Con Cristo ya tenemos ese acceso al santísimo que lo tenemos ahí. ¿eh? Espero que todos crean que ahí está Cristo en cuerpo, alma, divinidad. Entonces, fíjese una cosa que es muy importante. La redención ya está materializada. Todos tenemos acceso a Dios. ¿Por qué? Por la gracia. Como dijimos el otro día, la gracia es un don que se nos da no solamente sin merecerlo. No solamente sin merecerlo, sino que también cuando éramos culpables, cuando somos culpables. Eso es la gracia. Porque dones hay un montón de dones, que tampoco los merecemos. ¿Sí? Pero una cosa es el merecimiento, que no lo merecemos, y otra cosa es obtener esa gracia infinita de Dios, esa redención, cuando somos culpables. Y todos somos culpables. Muy bien. ¿Qué ocurre? Y acá está el gran problema. La gracia la recibimos. Si alguien se condena, no se condena porque Dios lo condenó. Se condena ¿por qué? Porque no quiso aceptar ¿qué? La gracia que lo salva. Y acá está el gran problema. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el libre albedrío. Tiene la decisión de aceptar esa gracia o no aceptarla. Entonces, cuando vos te bautizás, ¿qué recibís? La justificación. Dios te hace justo. Ah, pero sos pecador, ¿qué me importa? Dios te hace justo. Ya a los ojos de Dios sos justo, sos una criatura nueva. Y ser una criatura nueva no quiere ser una criatura que no tiene pecado, como lo interpretan los protestantes. No, para nada. Y miren, entonces una vez que el hombre es justificado, ¿qué significa estar justificado? Que el hombre se apropia de esa redención objetiva. Se apropia de Cristo. Cristo es mío. Lo pongo en mi corazón. Me salvó. Ahora, hay un problema. Después viene otra etapa, porque ¿qué recibimos con el bautismo? Muy fácil, perdón los pecados y recibimos también que el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37, 38 en adelante. Entonces, muy bien, recibimos el Espíritu Santo. ¿Y para qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Para tener algo más? No. ¿Para qué? Para iniciar nuestra etapa de santificación. Que esa es lo que nos hace una criatura nueva. Ahí el Espíritu Santo entra en una tarea donde nos va ¿qué? Santificando y nos va iluminando y nos va mostrando todas estas cosas que hoy estamos aprendiendo. Los sacramentos, la importancia de esto, la importancia del otro, qué significa amar al prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas, etcétera, 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 etcétera. La oración, tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que es totalmente distinta la salvación del protestante. ¿Por qué? Porque llega hasta acá, le quita el libre albedrío. ¿Por qué? Porque para ellos, y lo que vamos a ver hoy, vos podés hacer lo que vos quieras, pero nunca vas a perder la salvación, porque la salvación es por gracia, o sea que Dios te obliga a salvarte. Entonces no es un Dios de amor, no es un Dios de amor, porque si Dios te obliga a salvarte, ¿cuál sería el problema? Sería una cosa muy tonta. No existiría la iglesia, no existiría el sacerdote, no existirían los sacramentos, no existiría absolutamente el perdón de los pecados, menos. Por eso que ellos no tienen el perdón de los pecados. Por eso que ellos no tienen Eucaristía, no tienen sacramento. El único sacramento que tienen es el del bautismo. Se rechazan que el hombre, rechazan que el hombre se apropie de esa redención. Lutero decía que él podía fornicar 30 veces al día. Sacerdote. Él podía fornicar 30 veces al día sin perder la salvación. Así de una. Porque la salvación ya estaba establecida, estaba sellada y nada podía hacerle perder la salvación. Y que toda esa culpa, ese pecado, etcétera, etcétera, se pagaba en la tierra, pero no en el cielo. Por eso que es tan dura el protestantismo, al punto que el protestante, por ejemplo, no cree como los católicos, que ya lo vamos a ver cuando veamos el dogma de esta iglesia nulla salvo, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación, ya lo vamos a ver muy bien, eso que es muy importante, y ellos no creen, por ejemplo, que alguien que no conozca a Jesús pueda salvarse. Listo. Si vos no confesaste que Jesucristo es tu salvador personal, al infierno. Y después nos dicen a los católicos que somos
extremadamente eh, rectos. No, no, ellos son más complicados que nosotros. Nosotros tenemos una doctrina muy buena con respecto a eso, que ya lo vamos a ver. Seguimos. Miren, entonces, ¿qué ocurre? El protestante utiliza tres citas que son estas, las vamos a ver rapidito nomás, después todo este material ustedes lo van a tener para desarrollar, para estudiar un poquito. Utiliza estas tres citas que fíjense que estas citas cuando no las eh, eh, cuando las contextualizás desde la razón parece ser que son reales, pero es una gran mentira. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica dice otra cosa. ¿Y por qué la Iglesia Católica dice otra cosa? Porque Cristo quiso, en Juan 16:13, que la Iglesia sea la que interprete ¿qué? La Escritura. Por eso que nosotros tampoco podemos interpretar absolutamente nada, ya está todo interpretado. Porque si nosotros interpretamos algo de la Escritura por nuestros propios medios, lo único que vamos a hacer son errores. Y eso está en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro 1:20, que dice, ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede ser de interpretación privada. Y ya nosotros ya estamos como los protestantes. Agarramos la Biblia y ya interpretamos cualquier cosa como si nos venga. Y eso es un gran problema, porque si hacemos eso, nos va a pasar como le pasó a los protestantes. Miren, yo le voy a leer tres citas, que están ahí, tres nada más, donde si vos la lees de esta manera, decís, pero esta gente tiene razón. Y después le voy a mostrar el gran error, porque vamos a cotejarlas con otras citas que son iguales que esta, pero al revés, ¿sí? O sea que tenés que hacer algo para salvarte, y después vamos a ir a la cita donde la cosa es concreta, que son las citas que la Iglesia se ha fundamentado para tener la doctrina de la fe y las obras. Bien, miren, en Juan 5:24 escuchen lo que dice. Dice, en verdad os digo, el que escucha mi palabra, supuestamente ustedes, porque yo vengo en nombre de Dios, hablo yo, pero de Dios que habla, a través del Espíritu Santo. Estamos en la iglesia. Miren lo que dice, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, Cristo, todos creen en Cristo, ¿sí? Gloria al Señor. Tiene vida eterna. Y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Gloria al Señor, aleluya. Estamos todos salvos, me voy a casa, chao, no necesito más nada, espero mi muerte tranquilo, me dedico a viajar, me dedico, chao los pobres, chao, chao, chao todo. Parece que dice eso, ¿no? Parece, ¿no? Romanos 10:9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Yo confieso todo el día que Jesús es mi Señor. Padre Santo, te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Señor, por este día, por mi esposa, por mis hijos, por gloria. Ya soy salvo. Parece que fuera así, ¿no? Y acá está la otra. Juan 10:27-30. ¿Para quién vino Jesús? Para todos. La redención. Para todo hombre. Entonces, si eso es así, que es así, miren, Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie les arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha mandado es superior a todo y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. Como ellos con el bautismo se cree que están en la mano del Padre, ¿quién nos va a arrebatar esa salvación? Si nosotros seguimos haciendo lo que hacen los protestantes, vamos a creer eso. Es más, lo creemos. Antes de terminar, háganme acordar. Háganme así, vos haceme así, entonces me acuerdo. Ya sé lo que es. Yo les voy a mostrar cómo creemos hoy los católicos. Porque lo que estamos viendo es como deberíamos creer, que no quiere decir que creamos de esa manera. Eso es muy complicado. Seguimos. Miren, a esto que vimos recién, a esa cita, la vamos a cotejar con otras citas que no son el fundamento, no, para demostrar que no solamente salvo y está salvo por siempre, pero sí se cotejan desde el otro lado. La cita de recién decíamos que siempre nos salvamos, y esta otra cita que yo les voy a poner ahora, dicen que no siempre nos salvamos. Miren, Romanos 10:8. ¿Vieron que recién vimos Romanos 10:9? Pero un poquito más atrás, un versículo más atrás, dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que nosotros predicamos. Punto. Eso dice, si confiesas a Jesucristo con tu boca, ya sos salvo. Pero acá dice también creer en el corazón, entonces hay un problema.
Y hay un gran problema. ¿Saben por qué? Porque Dios te exige ir un poquito más allá. Porque con el corazón se cree, con el corazón se cree, y con la boca se confiesa. Pero ¿y con el corazón qué creemos nosotros con el corazón? Creemos lo que dice, por ejemplo, en Juan 6, 53 en adelante. Yo soy el pan de vida. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El que no come mi cuerpo, 55, versículo 55, capítulo 6 de Juan, el que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre no tiene vida en él. ¿Cómo? ¿No era que todos lo salvamos? No, el que no come el cuerpo y la sangre de Cristo no se salva. Y lo dice Carlitos, ¿no? Lo dice Escritura. Lean Juan 6, 53 en adelante. ¿Eh? Otra cosa, perfecto, no creen en el perdón de los pecados. Con el corazón tenés que creer que el sacerdote te perdona los pecados. ¿Por qué? Porque en Juan 20, 21, ¿qué dice? A quienes les perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes se los retengan, le quedarán retenidos. ¿Y a quienes son los que se los retienen? Aquellos que no creen en el perdón de los pecados. Porque vos no podés perdonar algo donde no hay arrepentimiento. Entonces, fíjense cómo esta cita ya anula prácticamente el fundamento que tienen. Ojo que son esas 3 citas, no tienen más citas para argumentar. Ya van a ver todas las que vamos nosotros. Dice, otra cosa, miren, en Juan 3:15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Ustedes no tienen problema con nadie, ¿no? Muy bien, qué buena, qué gente buena. Vamos, somos todos católicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino en el corazón, obviamente, ¿no? Está hablando del corazón. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Te acuerdan, Mateo? Sí, no lo vimos todavía, entonces no se van a acordar. Pero una de las citas más importantes que tenemos en la iglesia para definir el purgatorio es Mateo 5:25, que te dice, ponte a buena con tu hermano mientras vas en camino. No hace cosa, que ese hermano te, te denuncia al juez, te ponga en la cárcel, no saldrás así hasta que no pagues el último céntimo. ¿eh? Miren, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ese da mucho fruto. Porque separado de mí no podéis hacer nada. ¿De mí de quién? De Cristo. Entonces, ojo acá, porque todos nos salvamos, pero yo pregunto, ¿dónde está Cristo? En su iglesia. Y afuera no está Cristo. Afuera no se cree en Cristo. Entonces, sin Cristo no puedes hacer absolutamente nada. Necesitamos de Cristo, ¿para qué? Para hacer poquito. Y escuchen esto. Si alguno no permanece en mí, Juan 15:6, es arrojado afuera, como el sarmiento. Se seca, luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. ¿De qué habla ahí? Bien, César. Es sencillo. O sea que no es que todo el que profesa que Jesucristo es el Señor, sí se salva. No se olviden nunca esto, que el único que conoce los corazones de las personas es Jesús. Santurrones en la Iglesia Católica tenemos para ser dulce. Término argentino, alguno escucha ahí. ¿Está? Pero no se trata de la salvación por ahí. ¿Está? Seguimos. Ahora nos vamos a meter un poquito más profundo, ¿no? Esta es la argumentación que vamos a dar para que ustedes vean que la Escritura dice que es necesario algo más para obtener la salvación. El título, argumentación de la necesidad de permanecer en Cristo para obtener la salvación. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Escuchen. Vamos con Mateo 24:12. El capítulo 24 de Mateo habla todo de la escatología, habla todo del fin de los tiempos, es maravilloso. Ya lo vamos a ver más adelante. Miren lo que dice. Y al crecer cada vez más la iniquidad, pues está profetizado. Ustedes ven que el mundo hoy es una desgracia absoluta. Estamos en el tiempo de la iniquidad. Eso está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, donde habla de estos tiempos, los últimos tiempos. La caridad de la mayoría se enfriará. Ustedes ven la obra de caridad en la iglesia. Fría. No encontrar gente. No hay nadie. No hay nadie. ¿Por qué? Porque la caridad de la mayoría se enfriará. ¿Qué es lo que pasa ahora? Escuchen.
Pero, hay un pero, y un pero bueno, hay un pero bueno, porque ese pero ¿cuál es? Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Ese, ¿quién? El que persevere. ¿En qué? En Cristo. ¿Y qué es creer, y qué es perseverar en Cristo? Creerle a Cristo y creer en Cristo. Creer que te salvó y creerle ¿a qué? A la palabra. A la palabra. Pero cansamos de hablar la palabra y nada, nada, todo es lo mismo, todo es... No, no. Hoy vamos a ver un pecado al último, ese que no me quiero olvidar. Háganme acordar. El pecado de la presunción, que es un pecado que lo tenemos los católicos, pero arraigado. Y un pecado contra el primer mandamiento. Y van a ver de qué se trata. ¿Eh? Miren, Apocalipsis 2, versículo 10, dice, mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Por qué dice mantente fiel hasta la muerte? Porque la escritura, que es la palabra de Dios, dice que hay que mantenerse fiel hasta la muerte. ¿Y qué significa fiel? Fiel a Cristo. ¿Y fiel a qué? A la iglesia, fiel a los mandamientos. ¿Mm? Y esta es terrible. Esta cita es terrible. Esta cita es terrible. Escúchenlo porque es muy, muy importante. Muy importante. La vamos a desgranar despacito. Vamos a suponer que acá tenemos una parte de gente que, digamos que es fiel, o sea que está pasando un buen momento en la iglesia, pecado como todo el mundo, pero sin pecado de muerte. Bien. Y tenemos otros, que son los malos. O los buenos tenemos y los malos. ¿Sí? Escuchen, escuchen. Esto es muy importante. Dice, y tú, hijo de hombre, di a los de tu pueblo. Hay un mandato. ¿Un mandato qué? Un mandato de Dios, quien el profeta. ¿Qué profeta? El Ezequiel. Que le diga al pueblo. ¿Qué cosa? Escuchen la enseñanza. Dice, la justicia del justo, todo lo que vos hayas hecho de bueno hasta ahora, ay, pero qué tipo misericordioso, caritativo de lo que no hay. De lo que no hay caritativo este tipo. Impresionante. Arrodillado llegaba el Santísimo. Arrodillado todos los días de la casa. Llegaba... Oh, gloria al Señor. Ah, escuchen la palabra. La justicia del justo, de ese gran justo, no le salvará el día de su perversión. Porque el demonio es más pícaro, más inteligente que el hombre. Y siempre vas a pecar. Siempre vas a tener un día de perversión. Siempre. De lo que sea. Pero fíjense lo que dice la palabra. La palabra dice que la justicia de ese justo, de cómo venía, no lo va a salvar en el momento de la perversión. ¡Ay! Pero eso es extremista. Sí, es extremista, pero es palabra de Dios. ¿A quién le creemos? Ahí está el problema. Porque hay que creerle en y creerle a. Esto es palabra de Dios. Y dice que todo lo bueno que hayas hecho hasta ahora no te va a salvar el día que caigas. Por supuesto que Dios te dejó las armas, te dejó el sacramento de la reconciliación, de la Eucaristía. Pero, mientras tanto, sí, porque acá en el Antiguo Testamento todavía no estaba el perdón de los pecados, ¿sí? Mientras tanto te dice que la justicia justo no lo salvará el día de la perversión. Y escuchen, ni la maldad del malvado le hará sucumbir el día de que se aparte de su maldad. Pero si es un asesino, a 15 mató. Ni la maldad del malvado le hará sucumbir el día que se aparte de su maldad. ¿Y cómo te apartas de tu maldad? ¿Cómo te apartas de la maldad? Cuando escuchás que Dios te ama infinitamente y en tu propia voluntad, ¿sí? Decidís que aceptar, hacer propia ese amor y no de acá, en el corazón. Entonces vas al perdón de los pecados y arrepentido. ¿Y Dios qué hace? ¿Qué dice Dios? ¿Eh? Todo pecado se le perdonará al hombre, todo, 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 todo. No hay pecado que no pueda perdonar el hombre. Todo pecado. En Isaías 1:18 dice, lo voy a parafrasear para no que no se nos haga largo, dice, ven, pongámonos a cuentas. ¿Qué es ponerte a cuenta? Vení Andrés, ya basta, dejémonos joder, basta de pelear, vamos a sentarnos, vamos a hablar seriamente, y arreglamos todo el tuerto. Así dice el Señor. ¿Eh? Vení Andrés, sentate y vamos a ponernos a cuenta. Vení Roberto, vení Gustavo, vamos a ponernos a cuenta. Y dice,
Así tu pecado sea como el rojo carmesí, rojo, color rojo, de sangre, rojo, grosso, blanco como la nieve quedará. Blanco como la nieve quedará. Por eso que no hay pecado, es un pecado muy grande a veces el suicidio. ¿Por qué? Porque vos no crees que Dios puede perdonarte tus pecados. Mucha gente se suicida porque cree que no puede recibir el amor de Dios. Y es un pecado grande, ¿por qué? Porque Dios es infinitamente misericordia. Con arrepentimiento, perdona todo. ¿Eh? Entonces dice acá, ni la maldad del malvado, espero que algunos se consideren un poco malvado acá, ¿no? Yo me considero bastante malvado. Sí, pues si no tengo un problema. Ni la maldad del malvado le hará sucumbir el día de que se aparte de su maldad. Escuchen. Pero tampoco el justo vivirá en virtud de su justicia el día en que peque. ¿Se dan cuenta que no tenemos asegurado nada? Por eso que esta cita y estos temas no son para sabérselo de memoria. Sí, si lo aprenden, fantástico, yo estaría feliz. Pero esto es importante, ¿para qué? Para entender cómo es nuestra salvación. Porque nosotros somos católicos. Nosotros tenemos lo necesario para saber qué es la fe. Porque la fe es un acto de la inteligencia, con el asentimiento de la voluntad. ¿Sí? Creer con la razón y creer con el corazón. Y tenemos todos los elementos, todos. Magisterio de la iglesia, padre de la iglesia, escritura, catecismo de la iglesia. Gente que conoce perfectamente con la historia para tenerlos de consulta. No tenemos forma de no saber. ¿Eh? Seguimos. Miren, la carta a los filipenses, Pablo, es muy claro, ¿no? Es muy claro, porque esta cita sí deberían sabérsela, aunque sea una o dos, porque con una cita de esta no hace falta más nada, porque son claras. Todo lo que vimos de un lado y lo que vimos del otro, las ensamblamos un poquito, ¿sí? Bueno, todo eso que vimos, con esto, con una de estas, miren, hay una que es muy importante, hay una muy importante que la vimos el otro día, que es Santiago 1, 24 en adelante, cuando habla que ya ven que Abraham fue justificado no por la fe sola, o sea, que ahí dice justamente que la doctrina protestante, en la escritura dice, que no existe. No existe la doctrina de la salvación por la fe sola, porque justamente la escritura dice, ya ven que por la fe Abraham no fue justificado. No fue justificado por la fe sola, sino que necesitó ¿qué? El acompañamiento de las obras. Y escuchen, miren Filipenses 2:12. Así pues dice, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, escuchen, trabajad con temor y temblor por nuestra salvación. Nos han quitado los católicos hoy esta palabra. Nos han quitado los católicos la palabra temor. Y la han cambiado por la palabra miedo. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque lo ponen a Dios en un plan que nunca estuvo. Lo ponen a un Dios más misericordioso de lo que es. Porque Dios es misericordioso, pero también es justo. No puede haber un Dios de amor si no hay un Dios de justicia, porque ¿cuál es el límite? ¿Me entienden cómo es? Entonces nos han cambiado esta palabra, miedo. Entonces cuando vos decís cumplir los mandamientos, no, ¿cómo? Entonces todo esto es una cosa de ley, una cosa recta, no, un momentito, no, es un Dios, entonces vos le tenés miedo a Dios. No. Yo le tengo temor a Dios. Y el temor es uno de los 7 ¿qué? Dones del Espíritu Santo. Y es el don del Espíritu Santo que hemos perdido. Porque claro que hay que tener temor por la salvación. Porque si no tenés temor por la salvación, es parte de ese pecadito que vamos a ver en un ratito. Que los tenemos. Y muy arraigado entre los católicos. Muy arraigado. Por eso cualquiera que se muere lo mandamos al cielo enseguida. Ah, ya está con el Padre. ¿Qué sabes si está con el Padre? ¿Qué sabes? Hay un solo juez. Ponete a rezar por esa persona. No lo mandé al cielo para decir, bueno, ya está en el cielo, no hace falta no hace falta no, rezar todos los días. No sabes. Miren, y miren esta pregunta que se hace en la carta de los Hebreos. Hay varias citas acá muy lindas. Yo elegí esta porque la pregunta esa me encanta. Dice, ¿cómo saldremos absueltos
Nosotros, si descuidamos la gran salvación, nosotros sabemos que Dios ha venido, se ha encarnado en María y ha venido con una misión. Y ha venido con la misma misión que tiene un cerdo. ¿Para qué crías un cerdo? Para comértelo. ¿Les gustó esa? ¿Eh? ¿Qué hacemos con Cristo? Lo comemos, lo que creemos. Vino a morir 33 años para hacer lo que tenía que hacer, pero ¿para qué? Para morir. Entonces esto es muy sencillo. ¿Cómo podemos nosotros descuidar tan gran salvación? ¿Cómo podemos descuidar el hecho de que hoy le preguntas a un católico si venir a misa el domingo es pecado o muerte y te dicen, ¿de qué estás hablando? Lean el catecismo. Lean el catecismo. El tercer mandamiento. Santificará la fiesta. Pecado de muerte. Y tantos otros que ya vamos a entrar de a poquito. Cuando toque el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo descuidar tan gran salvación? Los mandamos al cielo a todos los que se mueren. Ahora, corregir a un hermano, es juzgar. No, señor. Es corregir. Se los voy a leer, porque este es un tema que a mí me tiene realmente preocupado. Porque parece ser que hablar con un hermano para corregirlo, para sacarlo del pecado grande que tiene, para ayudarlo a reencontrarse con Jesús, para ayudarlo a encontrarse con la vida eterna, resulta ser que parece que eso es un pecado. Y dice que eso es juzgar. Vamos a ver qué dice el Señor, dale. Miren, escuchen. Acá. Mateo 18, versículo 15, escuchen. Si tu hermano llega a pecar, y ojo que esto no es andar buscando a ver quién pecó, a ver quién pecó, entonces para ir a molestarlo. No, nosotros somos comunidad. Somos comunidad. Que habría que armar la comunidad. Pero en la comunidad se supone que vos te interesás por qué, por el otro, ¿por qué? Porque hay un mandamiento, amar al prójimo. Entonces yo no puedo amar a alguien que sé que está por el pecado de muerte que tiene, si se muere en este momento está condenado. Pero ya no se hablan de esa cosita de la iglesia. Ojalá que se empiecen a hablar. Entonces esto es muy serio, porque miren lo que dice el Señor. Entonces el Señor es un ogro, es un juzgador serial. Escuchen lo que dice. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele. A solas, tú con él. A solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. ¿Qué significa habrás ganado a tu hermano? Te hiciste amiguito. Te hiciste amiguito con tu hermano, porque bueno, te dio las gracias. Ahora se juntan, toman café en santo. Fantástico. Habrás ganado a tu hermano. Vamos a ver de qué manera. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Anima lo que cambie, pero ya con otro, para que no sea una cuestión personal. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Miren qué mal que estamos. Todos sabemos un montón de pecados que tiene uno, otro no. Claro que sí. ¿Y todos? Calladito. Y no es para jugar, sino para poder ayudarlo. Entonces, fíjate lo que dice el Señor. Uno primero, si no, 2 o 3. Si no, a la comunidad. Y si también desoye la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. ¿Por qué? Porque vas a terminar como él. Vas a terminar como él. Eso de que somos firmes en la fe, ojo con eso, porque puede estar muy firme en la fe, pero el Señor también dice, ojo, cuando te creas muy firme en la fe, ojo, que no caigas en la tentación por la vanidad de creer que sos un superado. Y esto es lo que dice el Señor, palabra de Dios, para que lo quiera agendar, 19:15 de Mateo. Y observen en Filipenses, miren que esto es clarísimo. Dice, esto no quiere decir que haya... Y esto habla Pablo. Pablo, a ver si nos entendemos. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Pueden leer en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, donde por primera vez ve Pablo cómo los gentiles reciben el Espíritu Santo
Y ahí él toma la decisión, por inspiración divina, de bautizarlos también. Porque dice, si nosotros recibimos el Espíritu Santo, salimos a hablar en lengua y enseñamos a todo el mundo, estos que también han recibido el Espíritu Santo, acá delante mío, lo he visto, han hablado en lengua, salieron a profetizar, ¿cómo no le voy a dar no le voy a dar el bautismo? Por eso que ahí se une el pueblo pagano al bautismo. Y miren lo que dice Pablo, miren la humildad de Pablo, miren la humildad de Pablo. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta. Pablo dio su vida por el Evangelio. ¿Ah? Y él dice que no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Es el último, ¿no? Bien. Entonces fíjense una cosa, que la Escritura lo que te llama es a tener temor. Temor, no miedo, ¿eh? Que se entienda. Por tu salvación. A trabajar por tu salvación. A hacer un camino de fe. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Cuándo termina ese camino de fe? ¿Cuándo se acaba la fe? ¿Cuándo se acaba la fe? En el preciso momento que te morís. Porque ya después hay certeza. La fe es la certeza de lo que se espera. Bueno, perfecto. Va a ser un momento que te vas a morir. Y ahí verás cuál era tu fe. Miren, vamos a ver un par de cosas que son importantes. Miren, ahora me acordé. Hay un pecado, que es el pecado de la presunción. ¿Cómo es el logo cómo es el lema del jubileo este año? Peregrinos de esperanza, ¿no? Muy bonito, ¿no? Perfecto. Pregunto yo, ¿la esperanza qué es? Un don teologal, ¿no? ¿Sí? Fe, esperanza y caridad. Para Pablo, eso está en 1 Corintios 13, en adelante, para Pablo, la fe sin caridad es nada, nada, nada. Y de la esperanza nunca hablamos, de la esperanza nunca hablamos. Entonces muy lindo los lemas, peregrinos de esperanza, todos caminando por verdes praderas hacia no sé dónde, todo fantástico, ¿no? Ustedes saben que el pecado contra el primer mandamiento es el pecado contra la fe, el pecado contra la fe, y para meterles una entradita, ¿qué son los pecados contra la fe? La herejía. No creer en la palabra de Dios, no creer lo que dice el Evangelio, creerle lo que dice un hombre. Ay, pero el hombre es un cura, ¿qué me importa? Ah, pero el cura el que dijo es un obispo, ¿y qué me importa? Ah, pero dijo el Papa, ¿qué me importa? ¿A quién creo? ¿A quién le creo? ¿A Cristo en la iglesia o le crees a un hombre? Entonces hay un gran problema ahí. ¿Por qué? Porque contra la fe está la herejía, que no es creer alguna cuestión de fe. Alguna cuestión de fe. Eso es una herejía. El cisma y la apostasía, que es lo que hoy está pasando en la iglesia, hay una apostasía enorme. La gente se va a montones. Después ya veremos los motivos de eso más adelante, cuando estemos más firmes con esto. Entonces, esos son los tres pecados contra la fe. ¿Ok? ¿Sí? Herejía, cisma y apostasía. Pero eso no me importa hoy, no es lo que estamos viendo. Vamos al pecado contra la esperanza. Y acá sí está el problema. Y cuando lo veamos, se van a dar cuenta que la iglesia está llena de este pecado. Y nosotros dice ya Efesios 5:30, que dice, 31, que nosotros somos miembros de la iglesia. Y ese es un pecado nuestro, no un pecado de afuera. No. No, es un pecado nuestro. Entonces te va a decir que contra la esperanza hay dos pecados. Uno, la desesperanza, que es seriosísimo. ¿Por qué? Porque si vos tenés un Cristo que vino a morir por tus pecados para redimirte y no tomar esa redención, lo que hablábamos hoy,
¿eh? No tomar esa gracia para cambiar de vida, para ser una persona cristiana, para tener resuelto mínimamente todas esas inquietudes, esas preguntas existenciales que es el hombre, ¿para qué vine? ¿A dónde voy? ¿Por qué creo? ¿Por qué no creo? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? El cristiano formado y de buen corazón las tiene resueltas. Y va a decir lo mismo que dice Pablo, yo me quiero ir con Cristo, que es mucho mejor. Está sufriendo acá dolores, sufriendo esto, angustia, plata, esto, un desastre. Pablo dice, me quiero. Pero bueno, pero si Dios me quiere acá porque me necesita, y bueno, Dios manda, Él sabrá en el momento. Y esa es la desesperanza, ¿no? Creer en la esperanza. Pero yo no hablo de eso. ¿Por qué? Porque la desesperanza es un pecado común a cualquiera. Porque Cristo vino para todo el mundo. A mí el pecado que me preocupa es el de la presunción. Y acá sí entramos nosotros los católicos, chicos, se van a dar cuenta. ¿O no escuchan ustedes todo el mundo que hoy no se habla de pecado? ¿Cuántos así no escuchan hablar de pecado? Salvo acá. Acá van a escuchar mucho pecado. No se habla de pecado. ¿Por qué? Porque se supone que Dios es tan bueno, ¿cómo no, cómo no me va a salvar a mí? Mira qué cosita, ¿cómo yo me voy a condenar? Por favor, ¿de qué están hablando? Mira qué lindo Andrés, mira qué bonito, gordito, hermoso. ¿Cómo eso se va a salvar? Y es un pecado. Ahora lo vamos a leer. ¿eh? Como un tipo tan bueno, era tan bueno. Ah, Rosendo era un tipo tan bueno, viejo crápula. No ayudaba a nadie. Ah, pero era tan bueno, Rosendo. Escuchen, por favor, esto es un pecado de los católicos. No condenamos a nadie, todos nos vamos al cielo, toda una belleza. Entonces, cuando pasa eso, lo que ocurre es que te olvidas de trabajar con temor y temblor por tu salvación. ¿Qué haces? Baja los brazos. Y cuando bajas los brazos, el demonio se hace un pínico, un poco querido, un pínico. Y te cree que la religión pasa por venir todos los días a misa y pasa. No, por supuesto, venir todos los días a misa, fantástico, fantástico. No pasa por rezar 3 rosarios por día, no pasa por ahí. Si rezas 3 rosarios, fantástico. ¿eh? Perdiste el temor, perdiste el temblor, perdiste la necesidad, ¿sí? Que te da la fe de saber que esa redención, ¿sí? Que Dios te justificó y te está santificando, la podés decidir perder cuando se te cante. La perdés cuando vos quieras. Porque alguien que está justificado por Dios, cuando peca, peca sabiendo. ¿Por qué? Porque cuando vos recibís el don del Espíritu Santo, no podés venir con el cuento, yo no sabía. Toda la vida acá. Andan, se juntaron a la pero yo no sabía. ¿De qué me está hablando? No es pretexto, no se puede. Y escuchen, pues se los voy a leer. Porque hay dos formas lo dejé así paradito acá porque, para no perder tiempo. Porque hay dos formas de presunción. Y son muy complicadas las dos. Esto es muy fácil, esto lo buscan en el numeral 2091. Todos tienen, a ver, pregunta, ¿todos tienen el catecismo acá? Levante la mano, ¿quién no tiene? ¿Quién no tiene? El que no tiene. Bien, sí, bien, bastante bien, ¿eh? Parece que 40 que somos, que hay 4 o 5 que no lo tengan. Muy bien, muy bien. Bueno, tarea, se compran el catecismo. Es como si quieren cocinar y no tienen un libro de receta de cocina. A ver, pregunto, ¿quién le gusta cocinar acá? Pregunto, ahora bajen la mano, ¿quién no tiene un libro de cocina? El que no tenga. Bueno, usted tiene un problema, usted, ustedes, ustedes tienen un gran problema con los libros, ustedes tienen un gran problema con la literatura, pero bueno, vamos a tratar de subsanarla. Bueno, se compran un catecismo, sin esto, y los que lo tienen, otra pregunta, los que tienen el catecismo, ¿no? Los que no. ¿Quiénes lo usan? Mira cómo cambió las manos. Poquitas manos, ¿eh? Poquitas manos, poquitas manos, poquitas manos. Y esto es muy importante, chicos, porque lo que hacemos nosotros, que es la apologética, que parece un término tan no sé qué, es fantástico. ¿Saben por qué? Porque la apologética es hablar con la palabra de Dios.
En vez de hablar por lo que yo pienso, es hablar argumentando con la palabra de Dios. Entonces, en el fondo, el que habla por vos es Jesús. ¿Quién contra Jesús? Nadie. No pasa nada. ¿Eh? Entonces, miren, escuchen, tremendo. Hay dos clases de presunción. O bien el hombre, escuchen, presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin ayuda de lo alto. ¿Quiénes son esos? Cecilia. Sí, repito. O bien el hombre o bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse con ayuda de lo alto, sin ayuda de lo alto, perdón. ¿Cuál es ese? Dice, bueno, ¿para qué voy a ir a misa yo si yo soy bueno? Ahí están todos los desgraciados ahí adentro, hermano. Fíjate este que le conozco acá porque robó, este que adultera con la mujer, a este que es un desgraciado, este que ni saluda, este. Ah, perfecto. ¿Cómo voy a ir yo ahí? Yo soy bueno. Es un pecado gravísimo porque es contra el primer mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. La presunción del bueno. Nadie se salva por bueno. Está lleno el cielo del infierno de buenas intenciones y de buenos. Presumir que como soy tan bueno, ¿me entendés? No necesito ni el cura, ni la confesión, ni la Eucaristía, ni una comunidad con todos esos viejos sátrapas que se las viven. ¿O no escucharon eso? No me digan que no escucharon eso. A ver, levanten la mano. ¿Cuánto escucharon todas estas cositas? Bueno, perfecto. Bueno, pero ese es un pecado personal. Este es un pecado personal del tipo que se siente bueno. Este es el peor de todo. Ese Dios tan misericordioso que le decimos qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Entonces lo que era pecado hasta ayer, hoy ya no es pecado. Hoy ya no es pecado. Una parejita que tenga sexo, ya no es pecado, me parece, hace 5 años que están juntos, por favor, ¿qué está hablando? Julián, no digo que Julián sea pecador. Les puedo decir Julián y Rocío porque ellos son parejas, ¿cómo se llama? Son noviecitos y saben muy bien estas cosas y yo sé que combaten contra esta historia. Combaten contra el pecado, tienen temor de Dios. Ay, pero si hacen, che, cásense, pero bueno, tenemos caso de todo, ¿eh? Pues hace tanto que estamos juntos, ya como si estuviéramos casados. Un cura amigo que ya estamos como si estuviéramos casados. Pero, ¿y tienen sacramento? No. ¿Está casado? ¿No está casado? Está en pecado, serio. Está en pecado serio. Pero Dios, ¿cómo no va a haber casi 40 años que nos llevamos tan bien? 4 hijos tenemos. ¿De qué está hablando? ¿De querer modificar a Dios su querer? ¿Y cuál es su querer? Los mandamientos. ¿Eh? Ah, está en pareja, pero está chino, está casada y catequista. ¿A qué se ríen? ¿Conocen alguno? Levanten la mano el que conoce algún catequista que tiene un pecado de muerte. No, un pecado, los otros tenemos todos. Miren cuántos hay. ¿Eh? ¿Y qué pasa con esos chicos que escuchan? ¿Saben qué pasa? Nada, nada, porque la predicación se da primero con el testimonio. El testimonio. Por eso que yo siempre le digo, cuando me encuentren en alguna, me revientan. ¿Entendés? Porque uno tiene que vivir, predicar lo que vive. Si no, no le llega absolutamente a nadie. A nadie. Pero son jodidos. Bueno, pregunta por qué son jodidos. A veces es bueno ser jodido. Pues yo demasiado bueno, se complica. Y les leo la segunda partecita. Esta es terrible. Esta es terrible. O sea, o bien presume de sus capacidades personales para la salvación. Yo me salvo porque yo soy bueno. Pero escuchen este. O bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón, escuchen, sin conversión y la gloria sin mérito. O sea que la gloria, la corona de gloria, que es la vida eterna, se adquiere ¿con qué? Con mérito. ¿Y hoy qué te enseñan? Dios hace todo, vos no haces nada. No, señor, es una gran mentira. San Agustín dice que Dios hace casi todo y el hombre hace casi nada, pero sin esa casi nada del hombre, Dios no puede hacer
Nada. Necesita Dios de qué? De tu aceptación sobre la gracia para salir de ese pecado que te condena. Pero Dios es tan omnipotente, es tan misericordioso, que yo no tengo que pasar por el perdón de los pecados, no tengo que estar arrepentido para ir a confesarme. Para nada. No hay ningún problema. Y me voy a confesar sin arrepentimiento y el cura me dice, no, para mí el cura me absuelve. Pero ¿sabe las situaciones que está? Sí, sí, pero me absuelve. Serio problema, para los dos. No. Entonces escuchen. Dice, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Es un pecado de los católicos de hoy. Todo para el cielo, todo ningún problema, vivamos la vida como está, no pasa nada y ya está. Y no es así. Y ahora les voy a leer una cita. ¿Por qué? Porque todo esto que nos está pasando, que pasa en la iglesia hoy, ¿es por qué? Porque hay falsos profetas. Antes los falsos profetas estaban afuera. Entonces era muy fácil identificarlo. Cuando los ladrones están afuera, es fácil, mira, los ladrones están afuera. Cuando los ladrones lo tienen adentro, es un problema. ¿Y qué es un falso profeta? Un falso profeta es un ladrón de almas. Porque Dios ha hecho su iglesia para una sola función. ¿Para qué? Para la salvación de las almas. ¿Me entienden? Escuchen, eh, vamos a leer primero 2 cititas más y terminamos. ¿Sí? Vamos a estar bien. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Nos vamos a quedar en el Evangelio de Mateo. Capítulo 7. Lo vamos a leer más o menos del versículo 21. Vamos a ir despacito. Miren, dice, ¿lo querés leer, Cecilia? Capítulo 7, versículo 21. Vamos. Escuchen. Todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ah? Entonces la doctrina protestante, esto de que profesa que el Señor Jesucristo es el Señor y será salvo para siempre, es una gran mentira. Porque escuchen lo que dice esta cita, es muy clarita. No todo el que confiesa con su boca, Señor, Señor, que entrará en el reino de los está hablando de cielos. la salvación. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Ahí estamos hablando del 21. Si volvemos un poquito más atrás, que no lo vamos a leer ahora, ¿saben de qué habla? De la puerta estrecha y de la puerta ancha. Y te voy a decir que es ancho el camino, ¿sí? Que lleva a la perdición y estrecho, chiquitito, el camino que lleva a la salvación. Por eso que después de eso, no porque se le antojó, sino porque es lo que está predicando Mateo, ¿sí? ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Escuchen, sigue. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está el punto. Nosotros no podemos presumir de querer hacerle a Dios un nuevo mandamiento. Es el adulterio, no pecado de muerte. No, lo cambiamos nosotros. No. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que haga ¿qué? La voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Porque ahí está el problema. Cuando hablamos del amor, cuando Dios nos habla del amor, nos dice 2 mandamientos les dejo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo con sí mismo. Es como que si nos hubiera sacado los mandamientos. No. Al contrario. Nos dice que esos 2 mandamientos resumen la ley. El primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, el primero, segundo y el tercer mandamiento. Y del 4 al 10, amar al prójimo como a ti mismo. No hagas a los otros lo que no quieren que te hagan a vos. ¿A vos te gusta que tu mujer te engañe? No hagas lo mismo con tu mujer. ¿A vos te gusta que te roben? No roben. ¿A vos te gusta que te maten? ¿Un hijo? No mates. Esto es muy, muy importante porque dice que, si no, ¿quién? El que haga ¿qué? La voluntad de mi Padre. O sea que está hablando de hacer. No está hablando de fe ahí, está hablando de hacer, sino el que haga. Verbo, hacer, accionar. ¿Sí? La voluntad de mi Padre, sí.
No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ajá, sigue. Muchos me dirán aquel día, Escuchen, ¿eh? Muchos me dirán en aquel día, todo eso que nos mandamos al cielo, ¿eh? Muchos me dirán aquel día, Señor, 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 Señor. ¿no profetizamos en tu nombre? Escuchen, no profetizamos. Che, pero Carlito, ese no era que el Carlito con unas clases, por gente, llenaba gente. Che, ese tipo no profetizaba en tu nombre. Y en tu nombre expulsábamos demonios. Ah, no ven que está lleno de expulsadores de demonios por todos lados. Agarren el YouTube, agarren el TikTok, se van a cansar de ver esa cosa. No profetizaban en su nombre, no hacían milagros, dale. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Eh? Milagrito para todos lados. Sanaciones, no. ¿Y qué va a decir el Señor? Pero Pero Señor, no entonces, se profetizaba en tu nombre, hacían milagros. Escuchen, pero entonces les declararé, les declararé, escuchen, jamás os conocí. jamás, Apartaos de mí. jamás os conocí. Qué duro, ¿no? Qué duro, ¿no? ¿Se dan cuenta que ese pecado de la presunción es real? Porque te vas a encontrar con eso. Cuando te mueras como un tonto, presumiendo que Dios no sé qué, y presumiendo que sos bueno, si no te pones las pilas y empezás a entender el mensaje que Dios tiene para tu vida, y no tenés temor, y trabajás por tu salvación, en serio, te vas a encontrar con este Señor que no es todo lo misericordioso que vos creés. ¿Por qué? Porque vos te olvidaste de una palabra, porque Dios es misericordioso, porque es justo. Si Dios no fuera justo, no puede ser misericordioso, porque sería un dictador. Y Dios no es dictador. Está misericordioso como justo. ¿Y qué pasa si te encontrás en esa situación? Dale. ¿Qué te va a decir? Jamás os Jamás, conocí. jamás os conocí. Apartaos de mí, malhechores. Epa, malhechores. Gente que profetizaba todos los días Jesús. Sigue. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, Ahí está el problemita que no queremos. Todo aquel que escuche estas palabras, hoy hemos hablado palabras, ¿no? ¿Sí? Bastante, ¿no? ¿Sí? Hablamos bastante de pecado, ¿no? Todo aquel que escuche estas palabras de la boca de este desgraciado que te mandé para que te hable, todo aquel que escucha estas palabras, ¿y qué? y las ponga en Y las práctica, ponga en práctica. Dime. se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Ah, hay un hombre que es prudente. Es el hombre que escucha una corrección, es el hombre que escucha la palabra de Dios con el corazón abierto, y deja que la palabra de Dios impacte, y te va a doler, porque si acá hay alguno que tiene algunos de los pecados que hablamos, obviamente le va a doler, y sería fantástico. Porque es lo que tiene que pasar. Porque si no le dolió, esa palabra voló. Pero ahí dice la palabra que si hay alguno, que escuchó esas palabras y las puso en práctica, dale, Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, cayó la lluvia, una enfermedad, un mal momento en el matrimonio, un chico con una discapacidad, problemas en el trabajo, lo que sea, cayeron la lluvia, ¿qué más? Vinieron los torrentes, ¿qué más? soplaron los vientos Soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, y embistieron contra ese ser humano pero no se derrumbó, y no pasó nada. Lo único que hizo es esperar firme, que pasara el temporal. porque ¿Y cómo estaba cimentada sobre la roca. Porque estaba cimentado sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Ahora, vamos a ver porque está el otro que puede tomar otra decisión totalmente contraria. Vamos a ver qué dice ahora. Sigue. Pero todo el que oiga estas palabras mías El que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, y no las ponga en práctica, se parecerá al hombre insensato. 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 Pablo usa muchísimo la palabra insensato. Gálatas 3:1,
les dice a aquellos que cuando veían el Cristo crucificado se volvían locos, ¿cómo van a tener un Cristo muerto ahí, qué sé yo? Y decía, Gálatas, insensato, no les predicaba a usted, no les presentaba a usted un Cristo crucificado, ¿de qué se asombra? Insensato, insensatez. ¿Y cómo va a ser esa persona? Escuchen, que edificó su casa sobre arena. sobre arena. Pero si se amaban tanto, 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 se amaban 30 años en concubinato, se amaban tanto. Y vino una enfermedad, vino esto, Cayó vino el la otro, lluvia, cayó vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa y que se derrumbó. se derrumbó. Ahí está hablando de la vida de un hombre y de otro hombre. El que acoge la palabra de Dios y la pone en práctica, y el que no acoge la palabra de Dios, por lo tanto, no lo pone en práctica. Y les voy a leer un pedacito, porque se me viene a la memoria una cita del Deuteronomio, que no se la voy a leer todo porque es tremenda, es muy dura. Después le leer ustedes solo en la casa. Pero sí voy a leerle, porque tiene que ver con esta cita, y ya en el Deuteronomio me gusta porque lo dice muy, muy lindo. Eh, en el Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, escuchen, miren lo que dice. Dice, esto como para un toque nada más, ¿no? Miren lo que dice. Pero si tú escuchas de verdad, porque escuchar escuchamos todo. Hay algunos que escuchan y otros que escuchan de verdad. Y dice la palabra 28:1 de Deuteronomio, dice, pero si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé, tu Dios, escuchen, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahvé tu Dios, escuchen, te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Pero si yo era un desgraciado que nadie me daba, nadie me daba pelota, nadie me invitaba a nada, yo estaba acá tirado, todo el mundo me despreciaba, qué sé yo. ¿Y qué pasó ahora? Mira, el tipo está a cargo de una catequesis, está a cargo de tal cosa en la iglesia, mira esto, va para acá, para allá. ¿Qué pasó? Dios te levantó. Dios te levantó, no vos. ¿Eh? Dios te levantó. Dios te levantó. Porque vos andabas tirado. Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti. Y vendrán sobre ti, claro que van a venir. Yo tengo bastante experiencia en esto, chicos. Yo no llegué acá porque si no más. Decir que eso no, decir que los palos que te meten en la iglesia no dejan moretones, porque yo estaría colorado por todos lados, no tendría caso. ¿Eh? Mira lo que dice la palabra, dice, y vendrán sobre ti. Pero, escuchen, te alcanzarán todas las bendiciones siguientes. Por haber escuchado ¿qué? La voz de Yahvé, tu Dios. Porque Dios te bendice cuando lo escuchás, cuando entras en la realidad de que Él es el Señor y vos no sos nada, absolutamente nada. ¿Eh? Y para terminar este encuentro, que nos queda, si tienen un minuto, quédense que terminamos con la última cita, ¿sí? Para redondear todo. Una cita que es fantástica, porque en la segunda carta a Timoteo, vamos a buscarla, está por acá atrás, segunda de Timoteo, dice, y yo, mi deseo es que todos estemos acá, que todos estemos viviendo en la iglesia esto. Muchos a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero cuando la palabra llega, nos damos cuenta en qué situación estamos. Miren lo que dice Pablo en esta cita. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Escuchen. He participado en una noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Ahí está el punto. Conservar la fe de la Iglesia Católica pura. Y es muy difícil. Es muy difícil conservar la fe pura, ¿sí? Porque hay muchos falsos profetas dentro de la Iglesia. Pero nosotros tenemos las herramientas para eso. Y esta es una. Miren lo que dice. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día
me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Ojalá que nos encuentre en este proceso, ¿no? Un proceso de escucha, pero no una escucha a Dios. Esa es la escucha que siempre manda la iglesia y nosotros a veces creemos que la escucha no sé qué. La escucha a Dios. Todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica es una roca. Y el que es una roca tiene un solo destino, el destino de la vida eterna, siempre y cuando permanezca en esa fe. Cerramos con esta oración. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos regales un corazón que pueda conservar la fe. Te pedimos, Señor, que estés en medio nuestro, que acrecientes nuestras fuerzas. Te pedimos, Señor, que en los momentos de sufrimiento podamos cimentar nuestra fe sobre vos, que sos la roca. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce consuelo del alma. Te pedimos, Señor, por las personas que sufren, por los matrimonios que están en crisis. Te pedimos, Señor, que puedas interceder sabiendo que todo lo haces nuevo. Te pedimos, Señor, por nuestra comunidad. Te pedimos para que podamos ser agentes multiplicadores de tu amor, de tu misericordia, pero sobre todo de tu verdad. Te pedimos, Señor, que podamos llevar el Evangelio a todas las personas que necesitan de vos. Te pedimos, Señor, que siempre estés en medio nuestro. Te damos gracias por este encuentro. Todo esto lo vamos a poner a los pies de tu Madre y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxiliadora, San José, y terminamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.